¿Cómo está? Buenas tardes. Eh, Vamos nosotros a continuar el día de hoy. Vamos a ver un pequeño tema de, de álgebra para dejar para la última clase. Esperen un rato. Para la última clase nosotros vamos a dejar lo que es geometría. Nosotros el día de hoy vamos a ver, hemos visto esto, ecuaciones segundo grado, vamos a ver esto de la función exponencial y logarítmica. Y para dejar para la última clase, la unidad 3 que vendría a ser geometría y trigonometría. Con esto ustedes ya pueden realizar su actividad número 4. ¿Sí? Entonces comencemos con la clase del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy vamos a ver lo que son logaritmos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver logaritmos. Listo. Entonces verán, un logaritmo. Comencemos con esto de las potencias de exponente irracional. Nosotros sabemos que cuando tenemos un número positivo, este número positivo puede ser cualquier variable, A, B, C, D, hasta la Z. Entonces, se establece que este no va a tener ninguna excepción. Entonces, nosotros vamos a decir que el significado, ejemplo, de A elevado a la X, cuando X tenga un número racional. ¿Qué quiere decir un número racional cualquiera? Entonces, este X puede tener un número racional cualquiera que puede ser un entero, una fracción, puede ser este positivo o negativo, o simplemente también puede ser el cero. Entonces nosotros sabemos que cualquier valor numérico representado por cada uno de los siguientes símbolos. Ejemplo, nosotros de aquí lo que les quiero decir. Y tengo que A puede ser cualquier número, 3, y puede estar elevado a X. X puede ser un entero, 4, un ejemplo. Puede ser este entero es positivo. Este mismo 3 puede ser elevado a la menos 2. Este 3 también puede ser elevado a la 0. Este 3 también puede ser elevado a una fracción. Este 3 también puede ser elevado a una fracción negativa. Entonces, ¿qué significado cabría o cabe atribuir a un símbolo cuando nosotros tenemos un número 3 elevado a la 2, a la raíz cuadrada de 2? Es decir, ¿cuál es el valor numérico de la potencia cuando el exponente es irracional? Irracional son las fracciones. Puesto que todo número irracional se puede aproximar mediante relaciones. Entonces nosotros podemos definir que cuando tengamos un número irracional, ¿qué quiere decir? Que X va a ser irracional, el cual tiende o se aproxima a un
a un exponente R. Entonces el número R es un racional. Entonces así nosotros, por ejemplo, nosotros digamos, podemos tener como respuestas un entero, 1,41. ¿Sí? Nosotros podemos tener esos tipos de valores. Entonces estos son valores racionales. Estos de aquí son valores racionales que se aproximan a la raíz de 2 para definir 3 elevado a la raíz cuadrada de 2. Entonces nosotros vamos a tener también que considerar aquí potencias sucesivas. ¿Qué quiere decir potencias sucesivas? 3 elevado a la 1, 3 elevado a la 1,4, así sucesivamente 3 elevado a la 1,41 y así nosotros podemos tener estas potencias, lo cual van a tomar, si hacemos con la calculadora, 3 elevado a la 1,4, creo que estaba sacando, es 4,50 y, no, a ver, ahorita, 4,65, ¿sí? Y así nosotros podemos tomar estos valores. Entonces estos valores se van a aproximar cada vez más a un número real, cuyas primeras cifras de este número real vamos nosotros a tener por definición que va a ser 3 raíz exponente raíz cuadrada de 2. Entonces nosotros, si queremos esto, 3, hacemos en la calculadora, nos va a dar a 4,728, ¿sí? Entonces, sin los puntos suspensivos, o sea, estos puntos, porque nosotros aquí, estos son puntos suspensivos que nosotros, es que quiere decir que vamos a tener más valores. Entonces se indican cifras que no son calculadas, pero deben entenderse que esta última, sí, que esta última igualdad no solo van a ser aproximadas, sino que también nosotros deberíamos escribirnos con propiedad. Entonces esto va a ser 3 raíz de 2 se va a aproximar a 4,728. Ese símbolo sabemos indicar igualdad. Esto nos quiere decir, este símbolo nos va a dar como igualdad aproximada. ¿Sí? Entonces nosotros podemos así definir estas potencias. Entonces ahora nosotros vamos también a tener aquí, podemos tener otro tema que está ahí, que es la función exponencial. Esta función exponencial es que si nosotros tenemos una función, y es igual a la x. Entonces, donde a saben que es positivo, y cada valor de x puede ser un valor racional o irracional. Entonces esto corresponde a un valor que nosotros tenemos que determinar de y. Entonces y es una función de x, en el sentido atribuido que esta función es igual, y es igual a x. Entonces esto recibe el nombre, esta función recibe el nombre de función exponencial. Entonces nosotros podemos tener varios ejemplos. Y es igual 3, el 3 elevado a la x, o y es igual 10 elevado a la x. También nosotros otra función podemos tener y es un quinto de x. Así sucesivamente, nosotros podemos tener ese tipo de funciones. Entonces nosotros también podemos aquí decir cuando y es igual a elevado a la x, la base de a es constante. Entonces el exponente x nosotros va a variar. Entonces las funciones del tipo y es igual xm, en las cuales nosotros podemos decir que esta variable y el exponente van a ser constantes. Ahí nosotros los llamamos funciones potenciales. Un ejemplo de esto, una función potencial,
cuando digo que y es igual x al cuadrado. Entonces, bueno, siguiendo con esto de la función exponencial, con objeto de presentar aquí geométricamente las propiedades de una función exponencial, nosotros debemos construir gráficos de funciones. Un ejemplo de una función y es igual 2 elevado a la x. Entonces aquí las tablas, ¿se acuerdan cómo nosotros calculamos? Nosotros esta función lo podemos definir dando valores por tablas, cuando x y cuando y. Entonces cuando tengo, ejemplo, a la menos 2, a la menos 1, 0, 1 y 2. Entonces cuando y vale menos 2, cuando x vale menos 2, lleva a 0 a un cuarto, menos 1, un medio. Todo número exponencial a la 0 es 1. Aquí cuando vale 1, va a valer 2. Y cuando esté en 2, cuando x valga 2, ya va a valer 4. Entonces nosotros podemos graficar así. O sea, estoy haciendo un ejemplo de esta función exponencial. Entonces si dice que vale x, y menos 2, esto va a ser un cuarto, digamos, por aquí. El otro menos 1, un medio, 0, dice que vale 1. Cuando tengo 1, dice que vale 2. Y cuando tengo 2, dice que vale 4. Entonces nuestra función va a ir de esta forma, ¿sí? Entonces es una curva. Entonces ahí se observa esa gráfica que pone en manifiesto que pueden tener propiedades la función exponencial. Entonces una función exponencial es siempre positiva para todos los valores de x, es decir, que podemos mantener siempre por arriba del eje horizontal. A cada valor de x corresponde un solo valor de y, que es lo que quiere decir. Si x vale menos 2, y vale un cuarto. Eso quiere decir que vamos nosotros a tener. El primero, cuando les dije que la función exponencial es siempre positiva para todos los valores de x, es que se mantiene siempre para arriba. Entonces aquí nosotros vemos que graficamos esa curva para arriba. Entonces cualquier número que sea de base a igual a 0, la función toma el valor de 1 para x igual a 0. Entonces en los gráficos podemos, aquí vemos cuando x vale 0, y vale 1. ¿Qué pasa si mi función exponencial a, ¿no es cierto?, que es la base, es mayor que 1? Sí, entonces ahí esa función exponencial es creciente, es decir, que las ordenadas crecen como van creciendo las abscisas. X, el eje X es las abscisas. Y por el contrario, cuando 0 es menor que A y A es menor que 1, la función puede ir decreciendo. Entonces nosotros, también aquí, ustedes han de topar así, o los que se acuerdan han de haber escuchado, cuando nosotros tenemos cálculos con potencias de 10. Entonces nosotros tenemos números decimales que se pueden expresar en notación científica mediante el uso de potencias de 10 con exponentes enteros. Un ejemplo de esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Si tengo 52.4 y esto voy a multiplicar por 3.500, nosotros podemos decir que esto va a ser ¿a qué? A 5.4 por 10 y 3.5, esto va a ser exponente por 10 elevado a la 3. Eso nosotros podemos expresar la notación científica. Es útil cuando nosotros tenemos cómputos con números decimales. En el caso que estamos viendo ahorita con este ejemplo, el resultado numérico podría darnos todavía que multiplicar 5.24 por 3.5. Entonces esta
forma usual, nosotros si multiplicamos en la calculadora, lo hacen, les va a dar algo de 18.34. Entonces nosotros, por consiguiente, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener 18.34, pero por 10 a la cuarta. Entonces, así nosotros podemos ir en este proceso, que es lo que le quiero tratar de decir, es simplificar grandemente estas expresiones parciales. Entonces los números con potencias de 10 se los expresa completamente de esa forma, mediante tablas que se han construido expresamente con objetos y cuyo objetivo ya lo vamos a explicar cuando lleguemos a esto de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, estos son las formas exponenciales. Entonces, si yo tengo este proceso que está descrito aquí, a primera vista, nosotros vamos a tener algo de complicado porque contiene en realidad una simplificación notable. Entonces, la operación de multiplicar los números dados, 52.4 y 3500, nosotros podemos sustituir estas operaciones por las exponentes, como le estoy haciendo acá, de base 10, ¿sí? Entonces, la ventaja de esto es que es evidente cuando los números a multiplicar contienen muchas cifras y el producto se compone de varios factores. Entonces, el hecho de operar con los exponentes respectivos, nosotros tenemos que hacerlo o nos permite convertir la división en una sustracción. Nosotros tenemos ahí una sustracción, entonces la potenciación en multiplicación nos ayuda a facilitar el cálculo numérico en todas las operaciones. Entonces nosotros podemos decir que esta simplificación es muy importante, consiste en omitir la escritura de la base de las potencias, cual tenemos base 10, ya que es la misma a lo largo de todo el cálculo y puede quedar sobreentendido, para así nosotros evitar confusiones. Entonces nosotros tenemos que distinguir bien los exponentes de los números potenciales que los corresponden. Ahora sí ya vimos de la potencia. Ahora veamos qué es un logaritmo. Logaritmo. Dado como base un número a positivo, ¿qué quiere decir este? Este es una base de un número positivo. Y este tiene que ser diferente de 1. Entonces ahí yo lo que digo es que se llama logaritmo de un número real y positivo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar, este AX va a ser igual a un número real positivo. Un número real positivo N. Con respecto a dicha base. Entonces, ¿qué pasa con X es el exponente, el cual se debe elevar la base a operar y así nosotros podemos obtener N. Entonces, nosotros decimos que X es el logaritmo de N en base a A. ¿Sí? Entonces, X es el logaritmo de N en base a A. O también podemos decir que X es el logaritmo de N con respecto a la base A, lo cual nosotros los voy a indicar a continuación. Entonces, ¿qué quiero decir? X es el logaritmo, X log, así se dice, si se escribe logaritmo en matemáticas, es el logaritmo de N con respecto a la base A. Así nosotros tenemos que pronunciar o se escribe un logaritmo. Entonces les voy a dar un ejemplo de un logaritmo. Entonces yo tengo un logaritmo 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces diremos que ahí que el logaritmo, ¿sí? El logaritmo de 100 en base
porque nosotros tenemos en base 10 es igual a 2, ¿sí? El logaritmo de 100 en base 10, porque A es 10, es igual a 2, porque eso es igual a X. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo que les puedo dar es qué tal si tengo 4 elevado al cubo, digo que es 64. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? El logaritmo de 64 en base 4 es igual a 3. Entonces, así nosotros describimos estos logaritmos, ¿sí? Nosotros también podemos tener logaritmos que contengan raíz cuadradas. Entonces aquí estoy hablando de cualquier logaritmo. Entonces nosotros también podemos tener logaritmos con base 10, que ya voy a hablar. Entonces nosotros también tenemos que entender que la igualdad es solo aproximada, porque resulta lo que les digo, que este logaritmo de n con base a es igual a x, nosotros podemos decir que recibe el nombre de forma o notación exponencial y podemos también nosotros tener en forma o notación logarítmica, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que les quiero decir? Que estos resultados nosotros podemos tener en notación exponencial y notación logarítmica, ¿sí? Por ejemplo, notación exponencial es que si yo tengo 10 elevado a la 0.4416, esto va a ser igual a 2.8, notación exponencial. En logarítmica puede decir que el logaritmo, ¿no es cierto? El logaritmo de 2.8 con base 10 es igual a 0.44716. Eso es un ejemplo que los logaritmos que más se emplean en los cálculos son los logaritmos que tienen, como estamos aquí viendo, de base 10. ¿Sí? O también son llamados vulgares o decimales o de Briggs. Entonces, estos conjuntos de logaritmos de los diferentes números positivos con respecto a una base determinada se llama sistema de logaritmos. Entonces, nosotros vamos a hablar de logaritmos vulgares de base 10 del sistema. También nosotros podemos tener de base 10, también de base 10, de base 2, dependiendo de que estos logaritmos neperianos, cuya base va a ser el número. Los logaritmos eh, neperianos, ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a tener a Euler. Y Euler, si ustedes ponen en la calculadora, es un número que da 2.7182 y estos tienen infinitos decimales. Entonces, cualquier número positivo, sí, cualquier número positivo diferente de 1 se puede elegir con base, pero el 10 presenta mayores ventajas, porque en los cálculos corrientes es nuestro sistema de numeración en base 10. Entonces los logaritmos vulgares o de base 10 se acostumbra a omitir por brevedad la indicación. Nosotros podemos también estos de base 10 decir logaritmo de n en vez de poner el logaritmo de un número natural de base 10. Entonces esto, el número 1 no podrá ser tomado como base, puesto que este 1 es igual a 1, entonces para todo x. Una base negativa no necesariamente es conveniente, pues la potencia carecería de sentido en el sistema de los números reales. Entonces, cuando esos exponentes, estoy hablando que esos fueran un quebrado, ¿qué quiere decir? Una fracción, es irreducible o denominado par. Entonces, las operaciones
de buscar el logaritmo de un número con respecto a una base se llama logaritmación. ¿Sí? Logaritmación. Cuando nosotros queremos encontrar un logaritmo con respecto a una base. Entonces, excepto los números que son potencias o la base exponencial entero, por ejemplo, 1, 10 y 100. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver o tener en cuenta que hay logaritmos que se pueden considerar como una de las operaciones inversas de la potenciación. Entonces el logaritmo es una operación inversa de la potenciación, así como la suma a la resta, la multiplicación a la división. ¿Sí? Entonces es una inversa, siendo otra operación inversa también la radicación, o llamada también extracción de la raíz. Es decir, que si yo tengo n, mi número natural, y x son tres números relacionados, por la igualdad ax igual a un número. Entonces nosotros podemos identificar que va a existir algunos problemas. Nosotros podemos tener que si hay a y x, tenemos que calcular n. Esta operación se llama potenciación y suele considerarse como la operación directa. El número a que se llama base es a, x es el exponente y n es la potencia. Otro ejemplo que nosotros podemos tener, si tengo n y x, nosotros tenemos que calcular a. Entonces esta operación inversa de la anterior se va a llamar radicación y solo se plantea cuando x es un número natural que va a estar igual o mayor que 2. Entonces, esto si a es la raíz principal o aritmética de este número natural. Entonces aquí nosotros podemos decir la raíz cuadrada de n de cualquier número, ¿sí? X puede decir cúbica, cualquier número va a ser igual a. El otro es cuando si tengo el número y tengo mi base, deseo saber x. Esta operación se va a llamar logaritmación y esto quiere decir que esto va a ser igual a lo que les dije. A logaritmo de n de base a va a ser igual a x. Entonces ahí se dice que n es el número, a es la base y x es el logaritmo. Entonces nosotros también vamos a ver antilogarítmicos para designar un número a n. Con esto de los logaritmos, nosotros también podemos tener funciones logarítmicas y gráficas. ¿Qué son esto de las funciones logarítmicas y gráficas? Nosotros, como ya sabemos, nosotros podemos escribir esta función gráfica y es igual al logaritmo de x de base a. Entonces, nosotros ya sabemos que cada número de x corresponde a una base. A es un logaritmo, y es el exponente. Por ejemplo, AY es igual a X. Entonces nosotros tenemos que Y es el exponente y depende del número de X. Entonces si X varía, también varía nuestro X. Entonces una variable dependiente de X, es decir, una función de X, esta función recibe el nombre de función logarítmica. Entonces nosotros también podemos decir que si la expresión que consideramos A y Y como la variable independiente, entonces tenemos el valor de X que va a depender del valor que se asigne a Y. O sea, nosotros tenemos que construir nuestra tabla. Esa tabla que lo hice arriba cuando X, digamos, si yo quiero poner Y es igual, un ejemplo de esto.
A ver, si yo tengo un ejemplo, una función que digo que y es igual al logaritmo de x de base 2. Entonces nosotros tenemos que esta igualdad equivale a ¿qué? Según esta fórmula. A es la base, 2, y va a ser mi exponente, y esto va a ser igual a x. Entonces yo voy a dar aquí, se hace esta tabla y doy valores x, y. Como x necesito encontrar, voy a dar valores a y. Entonces así como di menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces ahí nosotros vamos calculando y decimos que esto vale un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Entonces ahí nosotros calculamos y podemos ir graficando y esto les va a salir una curva de eso, así en ese tipo. Entonces nosotros podemos decir que la función es positiva para todos los valores de x que sean mayores que 1 y negativo para todos los valores de x comprendidos entre 0 y 1. Los logaritmos de los números mayores que 1 van a ser positivos y los logaritmos de los números positivos menores que 1 van a ser negativos. ¿Cuándo es una función creciente? Cuando a medida que crece el número, también crece el logaritmo. A cada número corresponde un solo logaritmo. Para terminar, bueno, sí creo que tenemos más tiempo. Los logaritmos tienen propiedades. ¿Sí? Además de las propiedades generales que hemos venido mencionando, los logaritmos poseen otras propiedades importantes que sirven de base para el cálculo con logaritmos. Entonces, estas propiedades son consecuencia de quién, como les dije, de las leyes de los exponentes y son ciertas cualquiera base que sea, porque nosotros podemos tener una base positiva, pero esta base positiva tiene que ser diferente de 1. Entonces el logaritmo de la base es siempre 1. Entonces, en efecto, cualquiera que sea nuestra base, entonces a elevado a la 1 siempre va a ser a. Entonces el logaritmo de a con base a va a ser igual a 1. Entonces el logaritmo de 1 también nosotros podemos decir que es 0, cualquiera que sea la base. Puesto que si yo tengo una base a ver, si yo digo a elevado a la 0, va a ser 1. Entonces nuestro logaritmo de 1 de base a va a ser igual a 0. Son propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto. ¿Qué quiere decir el logaritmo de un producto? Esta es una propiedad. Entonces el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. ¿Qué quiere decir? Es que si yo tengo un logaritmo de m por n y de base a, dice que va a ser igual a la suma, el logaritmo de m de base a más el logaritmo de n de base a. Es otra propiedad, ¿sí? De esto, de los logaritmos. ¿Qué pasa cuando el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y el logaritmo del divisor? Entonces, cuando nosotros tenemos, aquí hablamos de la multiplicación. Aquí el logaritmo de base a dice que van a ser, esto va a ser igual a la diferencia del logaritmo de a, el logaritmo de m de base a, menos el logaritmo de n de base a. Esa es otra propiedad, ¿sí? Si yo tengo el logaritmo de una potencia, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi logaritmo de m de base a y esta m está elevado a la k,
dice que es esto. Dice que es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Entonces el logaritmo x es igual, k es igual al logaritmo de m de base a. ¿Sí? Es otra propiedad que nosotros tenemos. Otra propiedad de estos logaritmos es que cuando el logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice del radical. ¿Qué quiere decir? Es que si yo tengo el logaritmo de cualquier raíz de base A, me dice que esto es igual al logaritmo del radicando. El radicando es de m, el logaritmo de m de base A del radicando dividido por el índice del radical. ¿Cuál es el índice? A lo que está elevado nuestra raíz. Eso quiere decir el índice. ¿Sí? Estas son propiedades de los logaritmos. Entonces nosotros también podemos tener características. Los logaritmos vulgares, que eran de base 10 de los números positivos menores que 1, también son negativos. Como ejemplo, es que si yo tengo mi logaritmo de 1/2 es igual a 1 menos el logaritmo de 2. Así pueden ser nuestras características de los logaritmos. Sí, entonces nosotros también podemos tener propiedades de estas características. De ejemplo, cuando yo digo el logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Y, por ejemplo, el logaritmo de 10 es igual a 1. Entonces, los logaritmos de cualquier número comprendido entre 1 y 10 estará comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? Eso con base a los logaritmos. La característica del logaritmo es igual al número de lugares que hay entre la posición actual del punto decimal y su posición estándar. Entonces nosotros podemos decir ahí que tengo positiva en el punto decimal, que está a la derecha de la posición estándar, y negativo a la posición izquierda de dicha presión nula. ¿Sí? Esas son algunas características. Bueno, nosotros podemos tener reglas, que si n, el número, es mayor o igual que 1 y tiene m cifras enteras, la característica va a ser m y más 1. Bueno, esas son cosas, son, ¿cómo les puedo decir? Son propiedades mismo de los logaritmos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir haciendo en su calculadora, tal como les estoy explicando, a calcular esos logaritmos. ¿Sí? ¿Qué es lo que más ustedes deberían, bueno, saber en este curso? Bueno, es este pequeño módulo que hemos estado viendo, ya que el día martes, el próximo martes, nosotros acabamos ya nuestro módulo. ¿Sí? ¿Qué más les puedo hablar de los logaritmos? Nosotros también podemos tener, todavía tenemos unos 5 minutos, operaciones. Los logaritmos son números decimales y por consiguiente tenemos operaciones con logaritmos, que estas se efectúan como las operaciones de números decimales. Pero ¿qué hay aquí? Que el hecho de tener algunos logaritmos característicos negativos dificulta a veces ciertas operaciones, por lo que es conveniente indicar cuáles son esos casos. Entonces, de manera que nosotros no tengamos dificultades al rato de realizar esas expresiones, cálculos. En algunos casos se evita la duda que puede surgir al operar un logaritmo de características negativas. Entonces, también es útil emplear la notación binomial. Usado está en la notación logarítmica. Nosotros podemos tener
Sumas, ¿sí? Una operación. La suma. Para sumar varios logaritmos, se suman las mantizas de la manera usual y las características se reducen algebraicamente. Entonces, al finalizar la suma de estas mantizas, hay que transportar o llevar ciertos números de unidades para poder realizar la suma de logaritmos. También nosotros podemos hacer restas. Para restar logarítmicos, debemos restar las mantizas de la manera usual y características. ¿Sí? Nosotros también podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones. También se puede hacer multiplicaciones. En los logaritmos se trata de multiplicar un número positivo por un logaritmo. Se hace la operación de manera usual. Se caracteriza es positiva o cero. Entonces nosotros también podemos realizar multiplicaciones con esta operación. De logaritmos. También se puede hacer divisiones. ¿Sí? Para dividir un logaritmo por un número positivo, se hace la división de la manera usual. ¿Cuál es ustedes? Esta que se hacía en la escuelita. Esa es la manera usual. ¿Sí? Para poder dividir. Bueno, hay algunas formas que nosotros podemos utilizar para poder dividir estos logaritmos. También hay expresiones por medios de logaritmos. Bueno, como ya les dije esto de las expresiones de los logaritmos, que son las propiedades, qué propiedades nomás podemos tener para poder realizar el cálculo de logaritmos. ¿Sí? Bueno, eso ha sido el tema de... Bueno, antes de concluir este tema de logaritmos, nosotros podemos tener aplicaciones. Los logaritmos no solamente son útiles que nos permiten efectuar con facilidad estas operaciones. Las relaciones de la forma que les dije que y es igual al logaritmo de x aparecen en numerosas cuestiones científicas y técnicas que sirven para expresar cuantitativamente ciertos fenómenos naturales. Debido a esto, el concepto de logaritmo es importante en muchas aplicaciones. Un ejemplo es la ley de la psicofísica de Fechner. Es la sensación que va creciendo como el logaritmo de la excitación. Entonces, eso es que se estudia en música. Es una aplicación acústica que es la percepción del sonido por el oído humano. Entonces, ¿es proporcional a quién? Al logaritmo de su intensidad. Es una aplicación que les puedo dar para que como también nosotros, si nos dicen para qué nos sirven los logaritmos, también nosotros podemos tener ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Se llaman ecuaciones exponenciales aquellas que contienen incógnitas o las incógnitas, ¿sí? Por ejemplo, una incógnita 3x igual a 20, son incógnitas, así que 2x más 10 igual a 4x, son incógnitas que también nosotros podemos tener en estos de los logaritmos en sus aplicaciones. Bueno, esto sí es, bueno, no es tan difícil, simplemente que no tenemos mucho tiempo y me toca dar de una forma muy resumida este capítulo de logaritmo. Bueno, esa ha sido mi exposición. Nos faltan algunas cosas para ver esto de los logaritmos. ¿Hay alguna pregunta que me quieran realizar antes de concluir esta clase? Por mi lado, no, profe. Sí, entonces, nos veríamos la última clase, ¿sí? El día martes, si no hay preguntas. Que pasen bien. Listo, profe, igual, muy amable. Que Buen tengan fin una de excelente semana. Hasta noche. luego. Igualmente, gracias, profe.